Ok, en este podcast vamos a hablar un poco acerca de la fisiocracia, ¿ok? Y bueno, y de su máximo representante, que es el señor François Quesnay, que lo tenemos aquí en este retrato de la época. Quesnay es un personaje bien curioso, ¿ok? Hijo de un granjero francés, que muere cuando Quesnay era apenas un niño, ¿ok? Y bueno, y su madre, que al parecer todavía era joven, se casa luego con un artesano francés, un relojero, que va a ser un excelente padrastro para Kené. Y bueno, y él no le va a imponer a Kené el que sea relojero igual que él, pero satisface los deseos de Kené porque Kené quiere ser médico, ¿no? Y esta es una época en la cual la medicina no se estudiaba como hoy en día en las universidades, sino que la medicina era una suerte de artesanado que se estudiaba igual que las artesanías. O sea, se tenía que pasar por un proceso de aprendizaje y luego de eso el maestro, que era el cirujano que enseñaba a este aprendiz, decidía que el aprendiz estaba apto para actuar como médico y efectivamente el joven podía dedicarse a esa labor, ¿no? ¿Ok? También hay que recordar que esa forma de negocios, la medicina, estaba asociada a la barbería, por lo cual el, el, el cirujano era barbero, ¿ok? Bueno, algunos barberos eran cirujanos, ¿no? Y bueno, y Kenneth se dedicaba a ese trabajo, ¿no? Y tuvo la suerte de que en, entre sus clientes tuvo a Madame Pompadour, que era la amante de Luis XV, quien, este, por supuesto, después consigue que también Kenneth se convierta en el médico de Luis XV. Y de hecho, Kenneth va a pasar a vivir en Versalles, ¿ok? En las habitaciones en una de las habitaciones de Versalles, en uno de los apartamentos de Versalles, eh, por lo cual él tuvo una vida bastante cómoda hasta casi el final de su vida, ¿no? De hecho, muere en 1774 precisamente con el ascenso al poder de Luis XVI, ¿ok? Quien le pide que abandone el Versalles, ¿ok? Y parece que no se sentía cómodo con la presencia de Kené, ¿ok? Y bueno, y Kené unos pocos meses después fallece, ¿ok? Me imagino que de la depresión de no estar ya en Versalles, ¿no? Y de no ser el médico real. Bueno, este médico, eh, estando en Versalles, se preocupa mucho por la ciencia de la economía, ¿ok? Además de preocuparse por la medicina, ¿no? Porque él va a ser uno de los que va a convencer al, al rey Luis XV de establecer los estudios universitarios de medicina, por lo cual estamos en la transición en la cual esta artesanía termina siendo una profesión que se estudia en las universidades, ¿no? De hecho, Kené va a trabajar mucho en ese objetivo de convertir a la medicina en una ciencia que se estudia en las universidades, ¿ok? Y bueno, pero al mismo tiempo él está muy preocupado por los problemas económicos de Francia y va a tratar de hacer propuestas, ¿no? Recordémonos muy bien que estamos en un periodo de absolutismo, ¿ok? De un intenso mercantilismo, ¿ok?
Y además de eso, en un país que es Francia, que tiene una censura muy eh, profunda, y de hecho los trabajos que van a hacer los fisiócratas, aunque son trabajos que se publican en revistas de ciencia, ¿ok? Van a ser publicados siempre con seudónimo, ¿ok? Y después, con el tiempo, cuando superan la censura, efectivamente ellos se declaran ser los dueños de ese, ¿cómo se llama? De ese seudónimo, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, ¿quiénes son la gente que se reúne con Kenneth? Los que se llaman fisiócratas. Aquí los tenemos, o sea, François Quesnay, por supuesto, es el líder, ¿ok? El segundo de a bordo es Víctor Riquetti, que es un noble, ¿ok? eh, es quien de verdad se convirtió en un fanático de François Quesnay, ¿ok? Mercier de la Rivière, ¿ok? Guillaume François Letrosnay, ¿ok? Pierre Samuel Dupont de Nemours, quizá Dupont de Nemours sea muy importante luego, vamos a hablar un poco de él durante esta presentación, y bueno, y bueno, y ahí faltan los nombres de dos sacerdotes, ¿no? De dos abates que también forman parte del grupito de los fisiócratas, ¿ok? Hay que tener presente que ellos no se llamaban a sí mismos los fisiócratas, ¿ok? El nombre que ellos se daban a sí mismos eran los economistas, ¿ok? Les économistes en francés, ¿ok? Eh, y bueno, y Smith los va a reseñar en La riqueza de las naciones como los economistas franceses, ¿ok? Los va a llamar así, los economistas franceses, ¿ok? Este, el término fisiócrata es un término posterior, ¿ok? Es un término que fue adoptado debido a un trabajo que escribió Dupont de Nemours, que es el último de los fisiócratas, que se llamaba La fisiocracia, que era precisamente un trabajo en el cual él decía que lo mejor que podía hacer el rey era derogar todas las leyes, ¿ok? Y hacer leyes que estuvieran en consonancia con las leyes naturales, ¿ok? Porque si eso se hiciese, entonces eso sería mucho más justo para Francia, ¿no? ¿Ok? Y de hecho, de ahí es donde viene el término fisiocrático, porque fisios en griego significa naturaleza y cracia significa gobierno, ¿ok? Por lo cual es el gobierno de la naturaleza, ¿no? Porque ellos son profundamente creyentes en las leyes de la naturaleza, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta que estamos también en un periodo en el cual está ocurriendo la transformación de algunos conocimientos semiocultos, ¿ok? Como por ejemplo el caso de la alquimia, ¿ok? En química, ¿ok? Y otras ciencias medio ocultas en ciencias naturales, ¿ok? Por lo cual estamos en los prolegómenos del nacimiento de la ciencia, ¿no? ¿Ok? Este, con respecto a la propuesta de ellos como economistas, ellos son creyentes en la teoría del valor objetiva, es decir, ellos creen que los costos determinan los precios, ¿ok? Y creen que la riqueza proviene de la agricultura, ¿no? ¿Ok? Y esto parte de un trabajo que escribe Kenneth, que es, como comenté, el líder del movimiento, y lo publica en el año de 1758, también con seudónimo, ¿ok? Y ese trabajo se llama la tabla económica, ¿no? La tabla económica, ¿ok? O la mesa económica, ¿ok? Que es como una suerte de gran modelo en la cual, conociendo los insumos, uno puede llegar a saber cuánto es el producto de Francia, ¿no? ¿Ok? Y este, hay tres clases sociales en ese trabajo, ¿ok? Hay una clase social que es la clase poseedora de la tierra, que en él la llama clase improductiva o clase estéril. ¿Ok? Eh, Hay una clase que es la clase productiva, que es la que produce porque los dueños de la tierra le arriendan la tierra y ellos pueden ser granjeros y producir, ¿ok? Que es eh, este,
la clase que genera lo que ellos llamaban producto neto, ¿ok? Y el producto neto es una cosa muy sencilla, ¿no? O sea, es que, por ejemplo, cuando yo siembro un grano de arroz, ese grano de arroz probablemente produce 50 granos de arroz, ¿ok? O cuando yo siembro un grano de trigo, ese grano de trigo produce 40 o 30 granos de trigo, eh, por lo cual la tierra tiene esa propiedad de multiplicar la riqueza, ¿no? Por lo cual ellos creían que efectivamente la riqueza provenía de la agricultura, ¿no? Un poco al contrario de lo que piensa Cantillón, aunque ellos son lectores de los panfletos que están circulando como libros de Cantillón. Cantillón nos dice que de verdad es más productiva la artesanía que la agricultura, ¿no? Sin embargo, en oposición al pensamiento de Cantillón, ellos creen que la agricultura es la que produce riqueza por esta situación del producto neto, ¿no? Y bueno, y esa es la razón por la cual ellos dicen, de una manera muy curiosa, ¿ok? Que el rey no debería cobrarle impuestos a los granjeros, porque los granjeros son los que sostienen a Francia, ¿no? ¿Ok? Y tampoco le debería cobrar impuestos a la artesanía y al comercio, porque la artesanía y el comercio apenas producen para subsistir, ¿ok? Y a los únicos que debería cobrarle impuestos el rey es a la clase estéril, que es la clase propietaria de la tierra. Y resulta que el rey es uno de los dueños de tierra y los nobles son los dueños de tierra. Entonces la propuesta fisiocrática, por supuesto que no cae en tierra fértil, ¿ok? Porque está proponiendo cobrarle impuestos a los que dirigen la política en Francia y no es muy difícil imaginarse que ellos no van a estar muy dispuestos a ser los que paguen impuestos, ¿no? ¿Ok? Este, y la otra cosa en la que creen los fisiócratas es que los procesos de producción todos son proporcionales. ¿Ok? Y de hecho, ellos creían que, por ejemplo, si uno tenía un acre de tierra y a ese acre de tierra le sembraba una determinada cantidad de trigo o de arroz y le aplicaba una determinada cantidad de mano de obra, eso producía, digámoslo así, una tonelada de grano. ¿Ok? Y si uno consiguiera 2 acres y duplica los productos, eso sencillamente produce el doble, ¿no? Y eso no es exactamente así, pero ellos creían que eso era así, ¿ok? Lo exponen como cierto, ¿ok? Y la otra cosa muy interesante en el pensamiento fisiocrático es la creencia de que el dinero es como una suerte de sangre en el cuerpo, ¿ok? Acuérdense que estamos en presencia de gente que cree en las ciencias naturales y sobre todo que su líder es médico, ¿ok? Por lo cual no es extraño que utilicen este tipo de símiles, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y dentro de de ese mismo uso de ese símil, ¿ok? Ellos creen que el ahorro es como una suerte de estancamiento, ¿ok? Eh, Porque es como que el dinero quedara apresado en un determinado sitio, y bueno, y eso, por supuesto, es dañino para el cuerpo, ¿ok? En el caso del cuerpo, y debe ser dañino también para el sistema económico, por lo cual eran enemigos del ahorro, ¿no? ¿Ok? Eso es bien curioso, ¿ok? Por supuesto, el pensamiento fisiocrático no va muy lejos, ¿ok? Ellos son eh, técnicamente adoradores de la figura de Kené, ¿ok? Y de hecho, cuando se referían a él como si fuese el Sócrates del mundo moderno, ¿ok? Y Kené también estaba muy contento de que lo compararan con Sócrates, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y efectivamente, el, ellos se reunían los días martes, ¿ok? Fuera de Versalles, ¿ok? Para que no supiesen que ellos estaban haciendo este tipo de actividades, ¿ok? Y bueno, se reunían normalmente en restaurantes, ¿no? En los restaurantes de de la etapa previa a la Revolución Francesa,
Y bueno, y en esos restaurantes ellos leían los documentos que después iban a publicar en sus revistas, ¿ok? Esta suerte de papers. Y bueno, y los personajes que los oían, el cocinero, el barman del restaurante, ¿ok? Los mesoneros del restaurante y el dueño del restaurante, no entendían absolutamente nada de lo que ocurría en esa declamación que hacía el personaje que leía el paper. Y entonces, debido a ese lenguaje tan extraño que ellos usaban, ¿ok? Usando palabras muy parecidas a lo que los economistas usamos hoy, entonces los terminaron denominando la secta, ¿no? Entonces, el nombre popular de los fisiócratas en Francia no era los economistas franceses, ¿ok? Tampoco era los fisiócratas, sino que era la secta, ¿no? Los llamaban la secta porque parecían una suerte de sociedad secreta que, que hacía gala de, de sus actividades secretas en el local de un restaurante, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, eso en cuanto a las reuniones que ellos ejecutaban, ¿no? Y luego, bueno, cuando hablemos de Smith, vamos a volver a tocar el tema de la fisiocracia. La fisiocracia es profundamente interesante para el experimento que va a hacer Smith con la riqueza de las naciones, ¿ok? Pero bueno, ya con... Ah, no, hay una cosa que me falta por comentar, que es que el, 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 el que vive más de estos personajes, fíjense que casi todos mueren en la época de la revolución, ¿no? O un poquito antes de la revolución. El único que vive un poco más que la revolución, además de que nació después, ¿ok? Es Pierre Samuel Dupont de Nemours, ¿ok? Este es un personaje bien curioso, ¿no? Él fue el editor de la segunda revista de los fisiócratas, ¿ok? Creo que se llama El Jornal del Ciudadano, ¿ok? Y bueno, él, cuando arranque la revolución, él va a hacer una suerte de suscripción, ¿ok? Va a recoger capital y va a viajar a los Estados Unidos, ¿ok? Con los expedicionarios que van a ayudar a la independencia norteamericana, con la intención de montar una sociedad fisiocrática en Estados Unidos, porque ellos creen que, o sea, él cree que Estados Unidos, al ser una nación nueva, va a ofrecer un mundo de oportunidades para la visión que tienen los fisiócratas. Y bueno, y él hace una suerte de suscripción y se va con toda la familia a los Estados Unidos, al naciente Estados Unidos. Y bueno, y resulta que cuando ellos llegan, el valor de la tierra era tan alto, ¿ok? Que lo que ellos llevaron no era suficiente para comprar tierra. Y entonces decidieron montar un negocio, inicialmente de importaciones y exportaciones, y este personaje, Pierre Samuel Dupont de Nemours, se va a regresar a Francia, ¿ok? Y va a vivir buena parte de la revolución, ¿ok? Hasta el año de 1817, y él va con la intención de decirle a los suscriptores, a los que pusieron capital en la aventura que él inició con su familia, que ellos le van a pagar a estos personajes, que no lo duden, ¿ok? Que no es que pusieron su dinero en saco roto, sino que ellos van a pagar una rentabilidad y van a devolver ese dinero. Y bueno, mientras él esté en Francia, que él va a morir en Francia, él el hijo de él, que es un alquimista, ¿ok? Y fíjense que estamos en ese proceso en el cual la alquimia se va convirtiendo en química, ¿ok? Él toma la decisión, después que el papá se marcha, es más, el hijo se llama Ethan, ¿ok? Él va a- a- a establecer una fábrica de pólvora, ¿ok? Para apoyar a la guerra de independencia norteamericana, para producir pólvora para, para la artillería del ejército norteamericano, ¿ok? Y, y luego esa empresa va a subsistir, ¿ok? Y va a llegar hasta el siglo XX, ¿no? De hecho, hoy existe una empresa que se llama Dupont de Nemours en Wall Street, ¿ok?
que es la heredera de esta empresa que originalmente fundó Pierre Samuel Dupont de Nemours en los Estados Unidos en el año de 1774, cuando estaba estallando la guerra de independencia norteamericana, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el comentario adicional, además de que Dupont de Nemours nos va a servir también para explicar algunas cosas que ocurren cuando llegue Juan Bautista Sey a la escena del pensamiento económico. ¿Ok? Vale, muchas gracias.